Ok, un saludo a todos nuestros seguidores de Fosfatos Alialpa. En esta oportunidad tengo a mi cargo la conducción de este nuevo evento online por parte de Fosfatos Alialpa Buena Tierra. Mi nombre es Leslie Ruiz. Continuando con este programa maravilloso de presentaciones, el día de hoy les tenemos a un invitado especialista y de mucha experiencia en el campo profesional en la gestión de riesgo y desarrollo de tecnologías apropiadas a textos de desastre, un tema muy importante hoy en día. Antes, deseo recordarles que Fosfatos Alialpa Buena Tierra es una empresa que fomenta el uso debido y eficiente de los fertilizantes en la actividad agrícola, en especial de los fosfatados, lo cual es fundamental para la seguridad alimentaria en nuestro país. Asimismo, queremos invitarlos a seguirlos en cada una de nuestras presentaciones especiales. Agradeceremos que puedan darle like a nuestras páginas de Facebook. Nos encuentran como Fosfatos Alialpa y también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Bien, ahora sí vamos a presentar al invitado de hoy. Él es el ingeniero civil Luis Guillermo Orellana Quintanilla. Luis Guillermo estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Ingeniería. Además, también estudió Ingeniería Civil en Westwood Institute of Technology, Boston, Massachusetts, en Estados Unidos. La experiencia del ingeniero Luis Guillermo Orellana, él ha sido director de Tecnología Social y Prevención en Centro de Desarrollo y Estudios Científicos Peruano-Chino, en donde realizó programas de prevención, desarrollo de capacidades a población. Además, ha sido parte de la Red Peruana de Divulgadores Científicos. Como director nacional de tecnología apropiada, se desempeñó como supervisor de gestión en el proyecto Hanan Pachat Los Cielos Andinos, Divulgación Científica. Ha sido expositor en tecnología social y construcción de artefactos de tecnología apropiada en USAID, programa para agua e institutos de montaña. Además, Guillermo Orellana participó como coordinador internacional de la asociación Proyecto Laudate en gestión de eventos culturales en 4 ciudades de los Estados Unidos con patrocinio de PROMPERÚ, Cancillería de la República, Arzobispado del Cusco, Conferencia Episcopal Peruana y la Rice University de Houston en Texas. Actualmente, el ingeniero Guillermo es gerente de operaciones en SME Mineral Sachs y consultor en gestión de riesgos y desarrollo de tecnología apropiada. Bienvenido, Guillermo. En esta oportunidad, pues, nos vas a hablar, nos vas a hacer una presentación sobre la seguridad alimentaria y el uso de la tecnología apropiada en un contexto de desastre, que la verdad es un contenido bastante novedoso y muy poco tratado. Así que vamos a ir viendo punto por punto. Cada uno de estos temas son súper interesantes. Esto se va a iniciar aclarando conceptos primero sobre la gestión de riesgo, generar conciencia y brindar herramientas en contexto de desastre, sobre todo porque nuestro país no es ajeno a tantos eventos naturales como el fenómeno del Niño, el reciente ciclón Yaku y la siempre latente ocurrencia de un sismo de gran magnitud para el cual debemos estar preparados. Sin más que agregar, te damos la bienvenida. Gracias por estar aquí y acompañarnos. Guillermo Orellana. Saludo aquí desde Cieneguilla. Quisiera empezar, ¿no? Diciendo que ciertamente este tema es novedoso, no porque no se esté haciendo trabajo de gestión de riesgo acá en el Perú, sino porque pocas veces se toca el tema de los elementos que necesitamos y las capacidades que necesitamos desarrollar para sobrevivir después de un sismo o de cualquier hecatombe, inclusive un niño que pueda afectar a Lima. Entonces, adelante y empecemos con la presentación. Claro que sí, adelante, tú nos indicas. Empecemos entonces. Ya, empecemos con la primera vista, por favor. Cuando hablamos de vulnerabilidad, este es un tema que la gente a veces no comprende. Se usa la palabra vulnerabilidad con mucha frecuencia, ¿no? La vulnerabilidad, que es una cualidad o característica que nosotros tenemos
y que provoca o causa condiciones que nos hace sensibles a recibir daño, ¿no? Y ser afectados negativamente. El Perú tiene muchas características que hacen de él un país vulnerable por su geografía, por su clima y por su, por decirlo así, su disfuncionalidad, ¿no? O sea, frente o para tener una respuesta frente a estos eventos. Recordemos que la única posibilidad que se tiene, y lo voy a repetir en varias ocasiones en esta presentación, es que de sobrevivir es que nosotros seamos los protagonistas de la respuesta frente a los efectos devastadores de los grandes fenómenos naturales que ocurren en el Perú. También nos preguntan acerca muchas veces qué cosa es el peligro, ¿no? El peligro en realidad es una suma de condiciones que generan una situación que puede provocar daño a las personas, a las comunidades, a la infraestructura, y que finalmente es uno de los generadores de la vulnerabilidad. O sea, perdón, del riesgo. El riesgo es la convergencia de peligro y vulnerabilidad. Ahora, sin peligro no hay vulnerabilidad. Y si no hay vulnerabilidad es porque no hay peligro. Eso tenemos que entenderlo. Si me preguntan por tipos de peligro, como muestra la lámina, los peligros pueden ser latentes, potenciales, mitigados, activos y públicos. En el Perú tenemos dos fenómenos que son muy frecuentes, en realidad frecuentes, los terremotos y el Niño, que son potenciales, son latentes porque siempre están por ocurrir y son públicos porque nos afectan a todos, no a una u otra persona en particular. El riesgo, como dije hace un momento, es la convergencia del peligro y la vulnerabilidad. Y es una estimación del posible daño que podemos recibir de una situación peligrosa. El riesgo siempre se mide considerando una vulnerabilidad frente a cada tipo de peligro. ¿Por qué? ¿Por qué frente a cada tipo? Porque hay situaciones en donde los peligros no son para unos, pero sí son para otros, ¿no? Hay situaciones en donde un peligro potencial afecta a unos y no afecta a otros. Entonces, es importante distinguir eso, ¿no? Y como dije hace un rato, cuando no hay peligro, no hay vulnerabilidad y viceversa. La gestión de riesgos, como lo dice la lámina, es un proceso en el que se analiza un contexto, identificando los factores de riesgo, ¿no? Primero se identifica qué situaciones se presentan, ¿no? Que puedan provocar riesgo, o sea, factores de vulnerabilidad que de peligro. Y lo que se busca siempre es eliminar el peligro o reducir la vulnerabilidad. Por supuesto, ¿cómo se reduce la vulnerabilidad? Se reduce capacitando a la gente o eliminando los factores de riesgo físicos. En el caso, por ejemplo, de un terremoto, la infraestructura en Lima de vivienda es precaria en gran parte, ¿no? Y es por eso que se tiene esos números terribles del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Se habla de 1.200.000 casas o viviendas en colapso total o inhabitables. El hecho es que la vulnerabilidad también puede ser funcional, no solo física, y es funcional cuando las personas no han desarrollado capacidades para responder a determinadas circunstancias adversas, ¿no? En general, una buena gestión de riesgos, porque, ojo, no hay gestión de riesgos de desastres. Los desastres se evitan, no se gestionan. Lo que hay es una gestión de riesgos frente a amenazas, porque son las amenazas y la vulnerabilidad lo que producen el riesgo, ¿no? Los desastres son productos generalmente de la inacción humana y de otros factores, que puede ser la indiferencia, también no poder comprender. Ciertas autoridades del gobierno local no comprenden realmente la magnitud del peligro, ¿no? Y digo magnitud porque generalmente cuando hablamos de terremotos, a mucha gente cree que la magnitud se refiere a la intensidad, y en realidad la magnitud es el tamaño del problema, ¿no? Estamos esperando un terremoto en la placa central de Nazca,
de gran tamaño, de gran magnitud, o sea, que es prácticamente desde Casma hasta Ica, ¿no? Y ese tipo de fenómenos de subducción, ¿no? Son de larga duración. Y es la larga duración de los sismos lo que genera peligro. Y ante esos peligros somos muy vulnerables porque no sabemos qué hacer. En realidad no hemos hecho nada hasta ahora. Y tampoco sabemos qué hacer después. Y el después es de alguna manera peor que el antes o el durante, ¿no? Los desastres nunca han sido naturales, son prácticamente siempre ocasionados por inacción humana. Entre los factores de riesgo en el área urbana, y bueno, en parte del área rural también que se vería afectada, están las limitadas reservas de alimentos y agua para la población, los deficientes canales de asistencia o pobre accesibilidad a las zonas afectadas. Después de un terremoto vamos a tener prácticamente, vamos a ver el colapso de todos los corredores logísticos que llegan a Lima. A ustedes se imaginarán, porque yo generalmente cuando hago una exposición sobre esto no exhibo mis propios números, exhibo los números de las instituciones dedicadas a la gestión de riesgo, sean el Instituto Geofísico del Perú, INDECI, el COEM o de otras instituciones privadas o que dependen de una universidad, de academia, que tienen números muy interesantes al respecto, ¿no? Entonces, acá cuando nosotros hablamos de estas cifras, sencillamente solo tenemos que aplicar el sentido común para saber que lo que va a ocurrir es muy serio. También podemos hablar de limitación de las comunicaciones después de los eventos catastróficos. No sabemos, yo no sé, nadie ha salido a garantizar si es el número 119 que dicen que va a servir para mandar mensajes, cosa que sería importantísimo, ¿no? Porque se imaginan que después de un terremoto grado 9, la gente no va a pensar cómo estarán sus parientes, van a pensar realmente si están vivos o no. Imagínense la dinámica psicológica que se va a generar. En Lima, el tener un parque automotor sobredimensionado, cuando ya se está diciendo que debemos tener bicicletas porque no vamos a poder circular por Lima después del terremoto, nos tiene que decir mucho. También otro factor de riesgo grande, no sé si decir realmente el más grande, aunque creo que es el primero sobre el que se tiene que trabajar, se puede reforzar las viviendas para evitar que colapsen y maten a la gente. Van a ser dañadas, van a quedar inhabitables, pero se puede hacer que no colapsen durante la evacuación. Existe tecnología, especialmente en la Universidad Católica y en la UNI, que se ha estado ofreciendo y no se hace nada hasta ahora, que permiten que las viviendas no colapsen. Aquellas que no han sido bien construidas con normas técnicas, no colapsen y permitan que se evacúe la vivienda mientras dure el terremoto, que va a durar 3 o 4 minutos, ¿no? Entonces, eso es una cosa que se debería atender ya y no se está haciendo. La siguiente, por favor. Los factores funcionales. Hablábamos hace un rato de la vulnerabilidad funcional. ¿Qué significa? Que la población no está preparada, no sabe qué hacer después del terremoto. Y acá vienen muchas grandes preguntas, ¿no? Son demasiadas y demasiado grandes. Ocurre el terremoto, muy bien. ¿Qué es lo primero que va a percibir la población? Vamos a pensar que es de día, el escenario más benigno, de día. Lo que vamos a ver es nubes gigantescas de polvo en toda Lima, gigantescas de polvo, gritos y gente atrapada. ¿Y quién va a rescatar a esa gente? La gente no tiene ni herramientas ni sabe cómo hacerlo. Avancemos un poco más, a las 48 horas empieza a escasear el agua. Lima es la ciudad más grande, segunda ciudad más grande en medio de un desierto. La primera es el Cairo, que tiene al costado al río Nilo, ¿no? Y acá tenemos al río Rima, que es un riachuelo. Ya tenemos el agua. ¿Qué va a pasar? Después, alimentos. ¿Y cómo procesarlos? Medicamentos. Después de 60 días, yo les puedo asegurar que así como estamos, la gente no sabe tratar enfermedades, no va a haber hospitales, va a haber realmente va a haber caos. Ante esa situación, lo único que queda es preparar a la gente, y la gente deberíamos tener paramédicos preparados en la población por decenas de miles, y no tenemos prácticamente nada. Es muy ingenuo pensar que los médicos y enfermeras que tenemos van a servir para asistir a los 2 millones de heridos
2 millones de heridos. No lo digo yo, lo dice el INDECI, que vamos a tener después del terremoto, ¿no? Evidentemente, cuando yo le pregunto a las personas cuántos de estos heridos van a ser graves, muchas personas me dicen el 10%, me dicen como mínimo. Bueno, el 10% son 200.000. No sé si ustedes recuerdan el año 2007 en Haití, que los cadáveres estaban amontonados en los hospitales y los hospitales no eran morgues. No, lo que pasó es que trataron de llevar a los hospitales a los heridos graves para que los atiendan y nadie los atendió y los dejaron ahí. Esto que parece ser desagradable de hablar es una realidad. Otro factor de riesgo es la edad, ¿no? La edad. Tenemos mucha población joven, tenemos población penitenciaria y también quería hablar de población flotante, ¿no? Inmigrantes que no están adaptados a la ciudad todavía, ¿no? Los factores circunstanciales pueden ser la hora de ocurrencia, la fecha de ocurrencia, porque la hora, de día o de noche, hay una gran diferencia. En el invierno, en el verano, es importante también, porque en el verano va a haber otro tipo de enfermedades, otro tipo de carencias. En el invierno también. Las características del sismo, si ocurre, van a ser, no lo sabemos, pero no sabemos qué aceleración vamos a tener, sabemos que va a ser grande, ¿no? La magnitud la conocemos, 8.8, 9, de eso se está hablando. En 1687 ocurrió un fenómeno del Niño. El Niño, y se manifestó justo después del terremoto y terminó de tumbar las casas, lo poco que quedaba en pie lo terminó de tumbar la lluvia. O sea que es posible. Y también las condiciones económicas, socioeconómicas y las condiciones políticas, la situación política pueden afectar. Son factores circunstanciales. El jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional dijo en un pequeño video, en una entrevista, en una revisora, dijo que iban a haber 800.000 muertos. Nosotros tenemos un reporte que es de 2017. En ese reporte de octubre de 2017 se habla de 110.000 fallecidos. Desde hace casi 2 años, en junio se cumplen 2 años, se vienen diciendo que son 800.000. Y eso genera un poco de confusión. ¿Van a ser 110.000 o van a ser 800.000? Hay una gran diferencia. Y la declaración de hace casi 2 años del jefe del COE habla de 800.000 fallecidos y habla de un primer estimado. Y no quiero hablar de lo que puede ser al final, pero recuerden lo que ha pasado en Turquía. Hablaron de 5.000 al comienzo, es el primer estimado. ¿Cómo han terminado? Bueno, con eso lo he dicho todo. Hablan de 1 millón de viviendas inhabitables en colapso total, ahora son 1.200.000. No he escuchado la nueva cifra que en 2017 habla de 2 millones de heridos. Bueno, ya sabemos que vamos a tener corredores logísticos bloqueados y nuestros puertos, aeropuertos afectados por el tsunami. El terremoto de 1746, el 28 de octubre de 1746, provocó un tsunami que llegó, las aguas llegaron hasta la avenida Fawcett. Quedó una marca ahí, la proa de un barco que quedó en lo que es ahora la iglesia de Carmen de la Legua, esquina de Colonial y Fawcett. Dicen que puede ser un evento repetitivo. Ustedes imaginarán entonces. Siguiente, por favor. Hay un índice de riesgo de las ciudades que se publicó entre 2015 y 2025 del mercado inglés de seguros Lloyds de Londres. El índice calcula que en la capital peruana se darían pérdidas por 35.530 millones de dólares si ocurriera un terremoto de gran magnitud. La cifra no incluye el riesgo de un tsunami en la capital, por lo que incluso podría quedarse corta. Lima es virtualmente la ciudad más vulnerable del planeta frente a la ocurrencia de un megaterremoto. También en Estados Unidos yo he visto alertas para viajeros por un terremoto en el Perú, desde hace ya años. Acá ni nos enteramos de eso, ¿no? Hay una empresa de modelamiento de catástrofes, Air Worldwide, de Estados Unidos, que tiene un diagnóstico tremendo, ¿no?, para el Perú. Habla de la vulnerabilidad de nuestras construcciones.
como Lima es en un 70% autoconstruida y no con criterios sólidos, eso significa que en un primer impacto vamos a tener muchos problemas, ¿no? Heridos y muertos. Siguiente, por favor. Sí, ¿alguna pregunta? Guillermo, sí, claro que sí. De hecho, está bastante interesante todo esto que nos estás comentando. Nos decías que una empresa en Estados Unidos tenía un diagnóstico acerca de lo que vendría para Lima, ¿no? Que es un área, pues, evidentemente bastante vulnerable frente a cualquier, cualquier fenómeno que pueda darse, ¿no? Y quizá pueda tener incluso escenarios un poco incontrolables. ¿Cuál crees que es ese diagnóstico de pronto para que nuestros oyentes, nuestros espectadores puedan tenerlo un poco más preciso? Ya, perfectamente. A ver, voy a hablar no del peor escenario, que es el de noche, o debería de repente hablar del escenario nocturno, porque cuando uno se prepara para lo peor, ¿no? Yo pienso que el que se prepara para lo más benigno es un tonto o un loco, porque una persona con la cabeza en su sitio se prepara para lo peor, siempre, cualquier circunstancia. Si el terremoto ocurriera de noche, mucha gente no llegaría a salir de su casa, por la oscuridad y porque aseguran las puertas, por seguridad, aseguran las puertas, no saldrían de su casa. Una vez que ocurre el terremoto, lo que dije hace un rato era que vamos a tener un escenario catastrófico, así horrible, se va a ir la electricidad. Nadie ha experimentado todavía esa sensación terrible de que después de un evento como este monstruoso, lo único que va a escuchar unos gritos en la oscuridad. Gritos en la oscuridad. Y los que llegan a sacar sus teléfonos celulares podrán iluminar la calle. Imagínate, después de un rato solo la iluminación de los automóviles, gritos por todos lados, imposibilidad de moverse de un lugar a otro. Los que quieran ir a buscar a sus parientes no van a poder porque las pistas van a estar bloqueadas. Las edificaciones, cuando colapsan, proyectan los materiales a una buena distancia. Frente a mi casa, con este huaico que ocurrió últimamente, una pared frente a mi propiedad se vino abajo porque tú sabes que esto no se sabe en Lima. Los huaicos tienen un recorrido en lo que es la nueva área urbana y lo único que se dedican a hacer es a romper muros. Rompen el muro delantero, el muro trasero y siguen con el otro. Cruzan la pista y siguen rompiendo muros. Y yo he visto la proyección de este cerco y avanzado pues 5 metros. Si yo hubiera estado parado a 5 metros me hacía algo. Imagínate en un edificio de 4 pisos lo que puede pasar. Hay una recomendación que no se ha hecho todavía. La gente tiene que saber si evacúa la vivienda, a dónde se va a ir. ¿Comprendes? Hay muchos detalles, sería muy largo describir un escenario posísmico. El escenario posísmico es lo que necesitamos conocer para prepararnos. No necesariamente una mochila, porque la mochila no va a durar para medio día, un día. Si nosotros sabemos qué va a ocurrir después, nos preparamos. Sin eso no podemos hacer nada y no se está haciendo nada al respecto. Claro, sí, tiene muchísimo sentido. Sí, de hecho, pues en realidad creo que nunca igual va a ser así preciso, ¿no? Al 1000% de las indicaciones, pero creo que estar lo mejor preparados posible, al menos en información también, porque imagínate, ¿no? Mucha gente ignora el tema del alcance que puede tener cierto fenómeno, ¿no? Y muchas veces nos dejamos simplemente guiar un poco por las noticias, pero creo que incluso las noticias no dicen como cifras aproximadas, o yo creo que es incluso la magnitud puede llegar a ser hasta mayor, ¿no? Qué tú opinas? Yo creo que son bastante reservados. Es correcto, es muy correcto lo que dices. Y quiero agregar algo más importante. La gestión de riesgos se está haciendo en compartimentos estancos, que es una manera muy cartesiana, porque nos han formado así con el método cartesiano. René Descartes, en su discurso del método, nos enseñó cómo avanzar con la ciencia. Pero en realidad el escenario es multidimensional. ¿A qué me refiero? Todos los hechos están entrelazados. Por ejemplo, yo para preparar en ingeniería a la gente considero esto. Lo primero, primeros auxilios psicológicos. Tú sabías que después de eventos de gran magnitud como estos, que dejan a cientos de miles de heridos o muertos, se considera, y esto es una cifra de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, se considera que el 45% de la población queda psicológicamente afectada al extremo de no funcionar. No sirven para nada, están sentados, postrados como zombies.
el 45% de la población. Y ojo, las consecuencias después a largo plazo son terribles si desarrollan estrés postraumático crónico. Eso es gravísimo. Uno ve a los soldados con estrés postraumático crónico que son potenciales suicidas. Hemos tenido eso en guerras que hemos visto en Estados Unidos, han llegado a la cifra de 1.5 suicidios por día en las últimas guerras. Es una cosa alucinante. Otra consecuencia que tenemos es la destrucción del tejido social. Los vínculos entre las personas se hacen añicos por momentos, por la supervivencia. Si nosotros tenemos, por ejemplo, tecnología que ayuda a que la gente recupere algo de esa normalidad, entonces estamos contribuyendo a la recuperación del tejido social, a esos vínculos que hacen saludable la convivencia entre seres humanos, ¿no? Salimos de la selva, por así decirlo. Entonces, es complejo el escenario. Podría hablar de la dimensión física, tenemos la dimensión psicológica, la dimensión económica, la dimensión medioambiental. Son millones de toneladas de escombros. ¿Y qué más? Dimensión política. Tú sabes que en 1746 este terremoto realmente provocó a la larga que Túpac Amaru se rebelara. Porque el cambio de monarquía en España, que vino con nuevas reglas al Perú, esas nuevas reglas no se podían impulsar. Y se impulsaron después del terremoto, cuando la iglesia también perdió algo de su poder. Llegaron al extremo de reconstruir a Lima, ¿sabes qué? Haciendo que los edificios públicos fueran siempre más altos que los edificios de la iglesia. Lo hicieron a propósito. Todo este cambio de reglas provocó lo que ocurrió con Túpac Amaru en 1780. Así de grave es la cosa. Qué interesante todo este planteamiento, Guillermo, nos parece espectacular. Prosigamos entonces con las diapositivas. Gracias a ti. Sí, sigamos con la siguiente vista. Acá tenemos, hablan de pérdidas estimadas. Bueno, esto es muy relativo, ¿no? Pero lo resaltante es que colocan al Perú como esta empresa que se dedica a la estimación de riesgos como el país más vulnerable del planeta, con 35.500 millones de dólares de pérdida. Luego sigue Teherán, Estambul, ahora que hemos tenido un terremoto en Turquía, Taipei, Tianjin, Tokio, Los Ángeles, Esmirna en Turquía y Manila en Filipinas. Somos primeros en el mundo, o sea, en riesgo, ¿no? En riesgo y en pérdidas. Acá he puesto que en 1687, 1746 ocurrieron terremotos que fueron probablemente de alrededor de 8, 5 a 9 grados. No se sabe exactamente. Los estimados se han hecho, muchos de estos estimados en el Instituto Geofísico, entiendo, se han hecho en base a data histórica. Hay un historiador que se dedicó a hacer esto en 2 volúmenes de los terremotos en el Perú, ¿no? Y han tomado data, han analizado esa data y han llegado a conclusiones muy interesantes, ¿no? El terremoto de 1746, de hace 270 y tantos años, aplanó Lima, así como el de 1687. Ahora, el terremoto de 1687, en realidad fueron 2 terremotos, el segundo más fuerte que el primero, ambos con tsunami. Tuvieron tsunamis que devastaron el Callao, ¿no? En el 1687 después también hubo un fenómeno, o sea, 2 terremotos y un fenómeno del Niño después. En ambos casos entiendo que hubo sismos precursores. ¿Qué son los sismos precursores? Y acá no quiero asustar a nadie, pero yo no soy un especialista, no soy especialista en geotectónica como el doctor Hernando Tavera, a quien realmente admiro por el trabajo que está haciendo, y qué suerte que lo tenemos a la cabeza del Instituto Geofísico. Los sismos precursores son sismos que se presentan con determinadas características y frecuencias antes de la ocurrencia de grandes sismos. Yo, no vale la pena decir que en mi vida, yo tengo 66 años, pero en mi vida, yo nunca había, en mi corta vida, hablando en edad geotectónica, yo no había tenido la experiencia de ver estos racimos de temblores que se han dado con gran incidencia en el área de Chilca, Mali y Cañete, con muchísima frecuencia, que no se ha visto antes, ¿no? Entonces, por lo menos en lo que es mi vida, ¿no? Se sabe que antes del terremoto de 1746 hubo una gran actividad de la población, actividad religiosa. Salían procesiones y hablaban de un castigo divino que iba a llegar al Perú,
¿no? Que iba a llegar al Perú. Y la única idea que se me ocurre es que hicieron esto porque había sismos, pequeños sismos con mucha frecuencia, ¿no? Es muy probable, ¿no? Entonces, en 1687 hubo alteración en las fuentes de aguas subterráneas, en 1687, y ocurrió una situación que duró muchísimo tiempo. En esas épocas se cultivaba trigo en el Perú, hablando de seguridad alimentaria. Después del terremoto de 1687 se empezó a importar el trigo de Chile. Y que yo sepa, en el siglo XX la excusa era que no había trigo que se podía procesar para hacer pan en el Perú. En realidad, cuando el trigo de la sierra peruana, entiendo que es el trigo para panificación gourmet. Pero bueno, el hecho es que una excusa fue que se habían secado la fuente de agua, historia por el estilo, ¿no? Pero sí, se secaron los pozos. No sé si esto puede ser un evento repetitivo, podría ser. Si se secan los pozos en Lima, estamos frente a otro problema. Así sea en parte de Lima, porque ya no tenemos agua. Son casi 14 millones de personas sin agua. Hay que imaginarse el tamaño de la logística para proveer de agua a 14 millones de personas, o a 13, o a 12, lo que sea, o a 10, o a 5. Es gigantesco. Como dijimos antes, ¿no? También este sismo, perdón, gracias, la agitación violenta duró más de 3 minutos. Eso es importante, porque lo peligroso de este sismo no es que la gente piensa a grado 8 va a tener con más fuerza, más intensidad, o como dicen los geotécnicos, mayor aceleración. No creo que sea eso. Es la duración. La duración lo que provoca la fatiga en ciertas partes críticas de las estructuras de las viviendas y provoca el colapso de las viviendas, ¿no? Bueno, y termino diciendo que lo que dije antes, ¿no? Va a haber un colapso de los corredores logísticos en Lima. Siguiente, por favor. También por el tamaño del sismo, la zona afectada de Ica, Chimbote, se va a sentir con fuerza en Chimbote. Yo he estado en Trujillo hace muy poco y he notado una cosa, que en Trujillo hay muchísima construcción precaria. Segundos pisos sin columnas y sin vigas, o sea, peor que acá. Entonces Trujillo va a ser afectado también. Ya son factores tipo estructural, ¿no? Eso está ahí y se tiene que corregir, pero no porque va a ser en Trujillo, no va a sufrir Trujillo. O sea, podemos agregarle a Trujillo al área de desastre. El suministro de energía eléctrica se va a interrumpir, no sabemos por cuánto tiempo. El suministro de combustible se va a interrumpir. No necesito ser un especialista o me puedo aventurar a decir que la Pampilla va a sufrir. La refinería de Conchama, lo único que va a quedar en pie va a ser Talar. Se interrumpirá, por supuesto, al colapsar los corredores logísticos, el suministro de bienes, alimentos. Imagínense que esto va a provocar otras situaciones en provincias, en donde haya producción agrícola. No, el gran mercado del Perú es Lima. Si no se llega a Lima, ¿qué va a pasar, ¿no? Con la producción agrícola? Las comunicaciones telefónicas, no sé por cuánto tiempo se vean afectadas. Imagínense el impacto psicológico en la gente que está acostumbrada a usar el teléfono cada 5 minutos, cada 2 minutos, está todo el día prendido frente al teléfono. O sea, ahí tenemos una situación que no se ha estudiado bien todavía. Siguiente, por favor. A ver, ¿de qué sobrevive Lima? Lima sobreviviría de los alimentos que están en los establecimientos públicos, los almacenes, ¿no? Ahora, puede ocurrir una cosa que se está previendo, ya se está hablando de eso. Saqueos en Lima. En Chile, en el sur de Chile, cuando ocurrió el terremoto en una zona bastante despoblada, porque no fue significativo, un terremoto 9.1, 9.2 fue, eran zonas despobladas, pero aún así entiendo que a los 5 minutos ya había saqueos con ese tremendo terremoto. Lo que pasa es que el impacto en la población no había sido grande, ¿no? Entonces, si no hay muertos, hay calma. Lo que pasa es que si hay muertos y heridos, las cosas cambian. Si no tenemos, si se saquean los establecimientos públicos de alimentos, hay gente que va a llevar más de lo que necesita. Hay una distribución asimétrica de los recursos, ¿no? También dependemos de lo almacenado a nivel doméstico. Yo siempre le digo a las personas, almacenen comida seca, ¿no? Menestras, agua y todo eso para 2 meses y en un lugar seguro. Porque si están hablando de colapso de viviendas, entonces podemos esperar pues, que se caigan las viviendas, ¿no? Entonces se caigan, aplasten todo lo que está guardado. Nosotros también
dependemos mucho de la capacidad que tiene la población, y esto es una vulnerabilidad funcional, la capacidad que tenemos para procesar el agua. Respondo a una pregunta que es muy frecuente. ¿Cómo haríamos, por ejemplo, para el surco? Tenemos acequias, en la Molina también. ¿Cómo haríamos si no hay agua potable? Han pasado ya 15 días y no vemos la posibilidad de obtener agua y estamos desesperados, tenemos 2 días sin tomar agua. Y alguien dice, vámonos a una sequía a recoger agua. ¿Y cómo hacemos? No tenemos energía para calentar el agua está turbia. Es ahí en donde tener conocimientos de esta tecnología de supervivencia o tecnología apropiada o tecnología social sirve. Lo primero que hacemos es, de una manera muy simple, clarificar el agua. Clarificamos el agua. Se puede clarificar, es muy sencillo, con un filtro hecho con diversos grados de arena, ¿no? Arena fina, arena gruesa, etcétera, etcétera, algodón. Uno se clarifica el agua y después de clarificarla extraer los sólidos o retener los sólidos, uno recién puede esterilizar el agua, ¿no? O sea, la purificación implica clarificación y esterilización. Y eso se puede hacer de la manera más sencilla, pero la gente no lo sabe. La gente no sabe, por ejemplo, que uno puede colocar una botella de agua como cualquiera, como esta, la puede colocar al sol. Y después de 6 horas, las bacterias han sido esterilizadas por los rayos ultravioleta. ¿Qué significa? Que yo me voy a tomar las bacterias, pero las bacterias no se van a reproducir. Entonces, si las bacterias no se reproducen, terminan siendo un alimento para mí, ¿no? Detalles muy pequeños que sirven para la supervivencia. La siguiente, por favor. Este es un póster de la Segunda Guerra Mundial. Y acá ya entramos al tema de la seguridad alimentaria. Decía, la comida ganará la guerra, produzcámosla, ¿no? La semilla produce comida, no la desperdiciemos. La gente guardaba las semillas, no las botaba, de las frutas, ¿no? O de las menestras, qué sé yo, guardaba para volver a sembrar. La esposa del presidente Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, la señora Eleanor Roosevelt impulsó un programa de huertos domésticos en todos los Estados Unidos durante la guerra, porque la mayoría de la producción agrícola estaba destinada a los esfuerzos de la guerra. Entonces, la gente empezó a cultivar en sus casas, ¿no? Este es un ejemplo histórico de lo que se puede hacer. Ahora, una guerra es un evento cataclísmico también, como lo es un terremoto. Al final tenemos los mismos problemas. Claro que el terremoto no se sintió en Estados Unidos, en esa ocasión se sintió en Europa y en el Pacífico, ¿no? En el Oriente. Pero es igual, es un evento cataclísmico. El terremoto es un evento cataclísmico de corta duración y es, como dicen, la quintesencia de los eventos cataclísmicos, el terremoto. La próxima, por favor. Acá vemos a un niñito al costado de un cultivo, aprendiendo y vemos que es muy sencillo. Ahí vemos algunas hierbas, parece que fuera guacatá y eso. Pero se puede sembrar algunos cultivos que son convenientes para este tipo de circunstancias. El camote, que es muy rústico, muy fuerte y requiere poca agua. Y por supuesto es un alimento de supervivencia extraordinario el camote, ¿no? Contiene de todo, hasta proteína, algo de proteína, sí. Siguiente, por favor. Se puede sembrar en macetas, así que creo que estamos viendo acelgas, si no me equivoco, y no sé qué otra más. Otro cultivo más, se puede sembrar en macetas, se puede sembrar hasta árboles en macetas, hasta plátanos. La información la podemos encontrar en YouTube. Está lleno de ejemplos, de tutoriales de cómo hacer agricultura doméstica, ¿no? Siguiente, por favor. Este es un cultivo en macetas, en una azotea, ¿no? Porque necesitan el sol, en un edificio. Pero ahí ven que es posible darle un uso a las azoteas, ¿no? Para producir alimentos. Hay gente que cultiva en barriles, ¿no? Y acá también el cultivo vertical, las cosas que trepan, como el maracuyá, por ejemplo, como muchas cosas que trepan y uno las puede amarrar y incrementa la cantidad de cultivos por área, ¿no? Siguiente, por favor. Hidroponía. En algunos lugares se está haciendo popular la hidroponía. Y para esto requerimos nutrientes minerales. El fósforo, por ejemplo, el fósforo, los fosfatos son necesarios, ¿no? En los compuestos
son fundamentales, son macronutrientes en las soluciones que se utilizan para la hidroponía. Guillermo, coméntanos un poquito más acerca de esto que me parece espectacular. La agricultura doméstica me parece bastante valioso, creo yo. eh, y de pronto las personas no tienen mucho el conocimiento de cómo empezar a hacer. Creo que eso también sería un frente a cualquier situación, ¿no? Para muchas personas de pronto, viéndolo desde fuera, quizá es un tanto difícil, pero ¿qué tan accesible es realmente ahora que tú dices haciendo uso de pronto de balcones, de áreas abiertas? ¿Puedes explicarnos un poquito más al respecto? Por supuesto que sí, interesante la pregunta. Mira, en realidad eso depende de las personas. A veces lo psicológico es lo que más nos afecta, el creer. Creemos en muchas cosas y a veces no tenemos fe en la ciencia, ¿no? Y no tenemos fe en que podemos aprender. Todo nos parece imposible, ¿no? Yo veo gente que hace maravillas en espacios pequeñísimos y gente que en espacios grandes no hace nada. Entonces, además, hay un extraño vínculo que tenemos nosotros, por lo menos los peruanos, con la tierra, ¿no? Es gratificante poder cosechar, nos gusta sacarlo de la tierra y comértelo, ¿no? Es posible tener producción, como tú has dicho, que asegure. No vamos a tener, por ejemplo, no esperaremos, salvo los que hagan una cosa muy eficiente, no esperaremos tener para comer normalmente, pero sí vamos a tener comida para salvar nuestras vidas. ¿Sabes lo que puede pasar en una ciudad como esta? Las ciudades como Lima, en las condiciones que tienen después del terremoto, son trampas mortales. Y ahora, ¿cuál es el peligro más grande? La gente dice, no, que han construido mal las casas, ya se cayeron las casas, pero no hay nada que hacer ya. Dejaron de ser un peligro las casas. Pero ¿cuál es el peligro ahora? La gente misma es el peligro. El comportamiento de las personas cuando sufren carencias extremas, lo encontramos en las guerras, son capaces de hacer cualquier cosa por agua y por comida también. Si tienen familia, si tienen hijos, niños, peor todavía. Entonces vamos a ver casos de violencia extrema. Mira, esto se viene documentando desde hace mucho tiempo. Ha habido estudios en la Universidad de Jerusalén, hay un académico que hizo un trabajo muy interesante en el que describió el contexto post-sísmico después de un terremoto en el Imperio Romano, en el Medio Oriente, ¿no? Hace 2000 años. Y resulta que lo que pasaba es muy similar a lo que pasa hoy día. Además, había movimiento de población, migración de población de un lugar a otro. Acá ¿viste lo que pasó durante la pandemia? Miles de personas dejando Lima, ¿te acuerdas? ¿Recuerdas por las carreteras saliendo 5.000 personas caminando hacia el centro? Y eso no fue nada. Eso no fue nada. Imagínate una situación como esta en donde puedes encontrar... no quiero hablar de números, no es terrible. Pero ¿cuánta gente saldría de Lima? Saldrían probablemente millones de personas. Millones. No estamos hablando de 5.000, millones de personas. Y en el camino, lo que va a pasar es terrible. Si la gente tiene comida, no se va a mover, se va a ayudar. Y esto que tú dices, has dicho, es correcto. Así sea poca, se hace trueque, se hace intercambio. Y esa sensación de normalidad o de poder salir adelante, lo psicológico es lo más importante. Para eso Sí, sirve. tal cual. No, sí, muy de acuerdo con eso, por eso me parece vital, creo, compartir también este tipo de información. Gracias. Sigamos adelante, Guillermo. Sigamos adelante, gracias. Sí, acá hablamos de los macronutrientes, ¿no? Que son los nitratos, los fosfatos, el calcio, el azufre y el magnesio. Y acá nuestro patrocinador es especialista en fosfato, que es importantísimo, ¿no? Importantísimo el fosfato. Para aquellos que quieren hacer agricultura en casa, todos estos componentes son muy importantes. Y creo que todavía no hay un mercado para eso, porque todavía no hemos impulsado esta idea, y creo que los llamados a hacerlo son los que toman decisiones, ¿no? Impulsar esta idea de producción doméstica, que no va a alterar los mercados, ni va a dejar sin trabajo a los productores agrícolas, para nada, ¿no? Sino que esa pequeña capacidad que tiene la gente para producir un poquito de alimentos puede ser útil, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, acá hablo de los micronutrientes, ¿no? El boro, el cobre, el cobalto, el molibdeno, el hierro, el manganeso y el zinc. Que también se usa mucho en las soluciones hidropónicas, ¿no? La hidroponía, hablando de eso, es una buena salida para producir ya comida
comida, o sea, reservas de comida más, no solo para emergencias, ¿eh? Sino para consumo diario, que es una buena alternativa. La hidroponía no es nada complicado, se requiere poquísima agua, ahí donde no vamos a tener agua. El único problema sería el bombear, el hacer circular el agua. Eso se puede resolver con imaginación también. Siguiente, por favor. Claro, acá yo decía hace un momento que en un contexto de supervivencia en el que no se espera asistencia humanitaria, y de esto quiero hablar, sirve la pequeña producción doméstica. Yo pregunto a mucha gente, mucha gente cree que vamos a tener asistencia del Estado en la emergencia. Ya, yo voy a utilizar las cifras que el mismo Estado entrega. Estamos hablando de 1.200.000 casas en colapso total o inhabitables. Vamos a hablar de 5, ¿cuántos serían? 5 millones de personas, 4 millones, pongamos, ya, 4. Vamos a hablar de 3.5 personas por vivienda. Esas personas van a estar en la calle, no van a regresar a su casa porque no la tienen. Las personas que viven en edificios, hay 250.000 personas que viven en edificios que así el edificio no colapse, no van a querer regresar. Claro, después de un grado 9 que dura 3-4 minutos, no creo que a nadie se le ocurra regresar a su departamento, así está en el segundo piso. Ojo que los edificios, mucha gente cree que los edificios se van a caer, porque no es cierto. Los edificios tienen una frecuencia de vibración, así como las cuerdas de la guitarra, que si no está en concordancia con la frecuencia natural de vibración del suelo, en la zona donde está localizado el edificio, construido el edificio, no va a pasar nada. En México colapsaron los edificios con un movimiento muy lento que igualó la frecuencia de vibración de las estructuras. Por eso se cayeron los edificios. O sea que no hay que esperar que porque uno vive en un edificio de 20 pisos se va a caer. No. Yo hasta diría que las casas de 2 o 3 pisos son más vulnerables. Bueno, de hecho, como decía, el tener la posibilidad de acceder a comida sin pedírsela a nadie, porque no la vamos a recibir. Ahora, díganme a alguien, ahora con todo este tema de las inundaciones en Chosica, ¿cuánta gente se ha podido ayudar? Eran poquísimos y no se ha podido, porque no se puede. Se ha podido ayudar en Piura, no había bomba, no tienen nada. Ahora yo pregunto, ¿quién en su sano juicio puede decir que el Estado tiene capacidad y personal? Va a haber un colapso operacional de todas las entidades del Estado, llámese Fuerzas Armadas, policía, bomberos y médicos y enfermeras. Eso se lo escuché 2 veces a 2 bomberos diferentes en eventos. ¿Ah? Es una locura pensar que nadie va a recibir ayuda. Nos vamos a tener que ayudar a nosotros mismos. Por eso tenemos que prepararnos nosotros mismos. Somos los primeros protagonistas de la respuesta. Y tener comida, o producir comida, o saber cómo producirla, porque esto no termina en un día, ojo. La producción doméstica de comida se puede prolongar por meses y vamos a tener que aprender de repente a producir más comida. Porque la comida se va a acabar. Hasta que llegue la comida, que eso también puede durar meses. No es que en la sierra, donde se produce gran parte de la comida que recibe Lima, tienen refrigeradoras para guardar la comida se va a perder. Vamos a tener que procesarla, deshidratar, aprender esas cosas. Tenemos que hacerlo para sobrevivir. Lima es una trampa, así por su tamaño. No sé qué puedo decir acerca de lo primero. Una gran población desplazada hacia Lima del Callao. Yo quisiera que fuera así, sin agua y sin alimentos. La verdad es que hasta ahora no se sabe cómo se va a evacuar a la gente del Callao. Lo que sí sé con toda claridad es que la evacuación vertical no va a ser posible. Eso de subirse a los edificios, yo pregunto a cualquiera, el puro sentido común. Después de un terremoto de esa magnitud, con esa brutal aceleración que va a tener, dice que 9 metros sobre segundo al cuadrado. Si en Turquía fue de 2.92 metros sobre segundo al cuadrado y en Callao va a ser 9 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ustedes creen que alguien va a regresar, termina el terremoto, va a salir del edificio y va a regresar al edificio porque se viene el tsunami? La gente va a correr, ¿no? Entonces, si hay gente desplazada, si gente llega a salir, va a llegar a Lima, que va a estar hecho un desastre también, va a llegar a Lima a pedir ayuda que no va a encontrar. Va a complicar las cosas, va a haber posible saqueo de almacenes de alimentos, a menos que los protejan. Hay un plan para proteger los almacenes de alimentos, todos. Lo que es un hecho, es imposible de evitar, es el inicio de una migración de la población a los suburbios, como Cieneguilla, Chaclacayo. Van a ir a buscar agua, muy probablemente. Eso ya se ha visto antes acá.
y se ha visto lo que han hecho, solo con un paro de buses aquí en Cieneguilla, llegó gente de la zona de Manchay a saquear el mercado, con una cosa tan pequeñita. No va a haber combustibles, porque no va a haber electricidad. Va a ser muy escaso, si es que hay, en qué momento lo racionarán, pero imagínense las colas que habría para conseguir combustible, ¿para qué? ¿No? Para hacer funcionar carros que no van a poder moverse. Y probablemente haya toques de quedas para detener el vandalismo, pero eso va a generar otros problemas también. O sea que es terrible el escenario posísmico. Siguiente, por favor. Nosotros vamos a ver que a medida que pasan los días se van a agotar las reservas de agua para beber, se va a incrementar el número de fallecidos por falta de atención médica, se van a iniciar los saqueos a viviendas por parte de la población damnificada. Eso ya ha ocurrido antes, pues no es una novedad. Las vías de acceso terrestre a Lima continuarán bloqueadas, probablemente por semanas. Y acá se generan problemas en ambos lugares, no solo en Lima, también en los lugares donde tienen que sacar la producción, porque se va a malograr. Lo más grave es lo de las reservas de agua para beber. No sobrevivimos más de 3 o 4 días sin beber agua. Y necesitamos agua para millones de personas. ¿Cómo la vamos a...? En este momento no sabemos cómo conseguiríamos agua. No lo sabemos. Yo no he escuchado a nadie decir que ya tienen preparado todo. Están hablando de pozos, de asfalto. Yo dudo que puedan. Las colas no alcanzarían pues, para las 24 horas para abastecer de agua a toda la gente. Siguiente, por favor. La tecnología apropiada permite de alguna manera, y el desarrollo de capacidades, el desarrollo de capacidades permite de muchas maneras la organización de la población para el mejor uso de los pocos recursos humanos y materiales disponibles, ¿no? Inclusive los recursos humanos, la gente que sabe hacer algo tiene que estar organizada y tiene que ser aprovechada, como se aprovechan los recursos materiales, ¿no? Y en este momento uno puede tener de repente gente que sabe hacer cosas y no sabe cómo ayudar, todo está completamente en caos, desorganizado. Por eso es importantísima la organización comunitaria, ¿no? El desarrollo de capacidades también permite la generación de soluciones de parte de la población de acuerdo a sus recursos y circunstancias. Hay lugares en donde la población es de determinada zona del Perú, ¿no? O la población es más resiliente. Definitivamente se dice mucho que la población más pobre va a ser la que va a sufrir más. Yo no sé hasta qué punto esto es del todo cierto. Porque si bien es cierto, los recursos económicos sí afectan la capacidad de respuesta, ¿no? Y modulan el sufrimiento. Esa población tiene mayor resiliencia, número uno, y número dos, tiene mayores recursos. En el sentido, funcionalmente, son gente que sabe hacer cosas, sabe usar la leña, mientras que en lugares como San Isidro, las Casuarinas, La Molina, sería terrible, no sabrían qué hacer, si literalmente se mueren de hambre, no saben cómo prender un poco de leña, no saben, la verdad, no saben nada de nada en este momento, y la tecnología es útil, ¿no? Para ellos usar. A ver, ¿cómo ayudan los recursos después del sismo? Justo lo que hablamos, contribuyendo a generar soluciones, ¿no? La tecnología genera soluciones para atender las necesidades urgentes de la población, para purificar agua, para procesar alimentos con energía solar pasiva, que la energía solar pasiva sirve para muchas cosas, sirve para cocinar, para hornear, para calentar agua, para bañarse, para esterilizar agua para beber, para deshidratar alimentos y preservarlos por un año, puedes deshidratar frutas y verduras, y hace que el peso de las verduras sea el 10%. Pueden bien almacenadas, pueden durar un año, y son iguales, tienen los mismos elementos nutricionales que la verdura o fruta fresca, ¿no? ¿Qué más? Transporte de agua, las bombas pueden servir para mover agua de un lugar a otro. Las bombas no solo sirven para elevar el agua, sirven también para moverla como una manguera a 100 metros, ¿no? Esas son las bombitas. Ahí vemos una bomba, a la izquierda es una bomba de doble efecto. Uno la sube y el agua aspira y expulsa al mismo tiempo. Empuja, aspira y expulsa al mismo tiempo. La de la derecha, la del centro, perdón, es una bomba de soga que está en posición semi-horizontal.
Es una bomba que utiliza pistones que se meten dentro de un tubo, giran por una rueda y van jalando el agua, ¿no? A través del tubo los pistones hacen subir el agua. Tiene bastante caudal. Y la de la derecha es una bomba de pistones, justo la que les estábamos mostrando hace un momento. Es una bomba muy simple, pero no se dejen engañar por la simpleza. Puede servir para muchas cosas. Llevar agua a grandes distancias, a más de 100 metros. ¿Quieren mover agua de un lugar a otro? Por ejemplo, tienen una fuente de agua y llevarla a otro lugar. Usan eso. Estos son los filtros caseros, arriba. Este es el diagrama que puede servir para hacer un clarificador. Esto que vemos acá es un clarificador. A la izquierda lo primero es un clarificador. Lo otro también, un poco más grande. Y el otro tiene a la derecha un pequeño filtro, ¿no? Tiene un pequeño filtro abajo que sí purifica el agua. Le quita gérmenes, ¿no? Extrae los gérmenes o retiene los gérmenes y todo eso. Abajo tenemos un concentrador solar, que es como una lupa gigante, en realidad que es un espejo parabólico, ¿no? Que concentra, igual que una lupa, concentra la radiación solar en un punto y se calienta muchísimo. Se puede freír con eso. Acá tenemos las cocinas cohete. A la izquierda vemos una de ladrillos. Muy simple, se arma rápidamente y consigue el objetivo de utilizar poca biomasa para conseguir mucha energía. Después vemos una de concreto, que se hace con un balde muy sencilla, vemos una de metal y vemos una de barro, ¿no? Que ahí se ve que tiene inclusive una salida, ¿no? Que puede ser una pared. Estas son las famosas cocinas cohetes, que no son las cocinas mejoradas. Las cocinas mejoradas pueden ser cohetes, pero las cohetes no son mejoradas. No botan humo tampoco. El humo es el combustible. Acá vemos una serie de refugios improvisados, como ustedes verán, hechos de PVC, ¿no? Para que la gente se refugie. Los refugios son unidades en donde la gente se pone a cubierto de los efectos del clima, ¿no? Y los albergues son un conjunto de refugios que se ordenan. Va a haber en algunos lugares de Lima en donde solo en las pistas se va a poder habilitar refugios. Hay lugares en donde tal es la densidad de los edificios y los condominios. Yo he visto varios en Surquillo, por ejemplo, donde vive una amiga, en donde hay en una pequeña, en 2 cuadras hay como 1.500 personas, viven, y van a tener que ocupar toda la pista, porque no tienen otro lugar para vivir. Y es otro tema, cómo van a utilizar los baños, ¿no? Y pasemos a la siguiente, y acá hablando de los baños, este es un baño seco. Este es un baño en donde no se necesita agua. Es importante esto de los baños porque afecta mucho la vida de la gente, ¿no? Y otras carencias, ¿no? Afectan muchísimo. Ustedes imaginarán la incomodidad de estar entre miles de personas y no poder ir al baño. ¿O dónde van a ir al baño? ¿No? Imagínense eso, ¿no? Este es un pequeño sistema hidropónico, lo que nos muestra que es muy posible hacer cosas en casa. Hacer cosas en casa. Ahí se colocan las lechuguitas y se hace circular el agua nomás. Pequeñito, para poner lechugas u otros vegetales. Siguiente, por favor. Y es un sistema hidropónico pequeño. Esto es fruta deshidratada. Como ustedes verán, esa es una foto de unas pruebas que hice para validar una tecnología. Esos son plátanos deshidratados. Aunque no lo crean, el plátano es delicioso, ¿no? En algunos lugares me hablaron de echarle algunos químicos para evitar el pardeamiento, pero yo me negué. Prefiero que estén pardos, pero que no tengan químicos. Son deliciosos, es mi fruta favorita. Este es un calentador básico, muy simple. Es un calentador solar. ¿Qué cosa ven ustedes ahí? Ven una caja hecha de fibrocemento, ven manguera de polietileno negra que se calienta y ustedes no se pueden imaginar. Ustedes ven ahí que hay una manguera que ingresa por la pared. Bueno, esa agua, por una entra agua al calentador solar y por la otra sale y va a la ducha. Tenía que usar un regulador ahí, una mezcladora de agua porque salía muy caliente el agua. ¿No? Es básico, pero funciona. Acá vemos camas hechas de PVC. O sea, la imaginación de la gente puede ayudar a resolver muchos problemas en medio de las carencias, ¿no? Ahí ven tachos de basura, miren, un tacho hecho simplemente con una bolsa y con una estructura de PVC muy sencilla. Acá ven un corralito hecho con tubos de PVC, ¿no? Acá vemos más cultivos pequeñitos en maceta. Todo es posible, pero tiene que haber interés. Y parece que el interés, acá una manera de preservar para evitar, eso sí, estas cosas que vemos acá se pican, son afectadas, los insectos los atacan. Entonces, esta es una manera de almacenar los granos, frijoles, lentejas, arroz, para evitar que sean perforadas las bolsas, ¿no? Esto es para sostener platos, ¿no? Soluciones simples pero efectivas.
que nos hacen sentir que vivimos en normalidad. Hay un gallinero que está muy bonito, ese gallinero no lo replicaría para emergencias, sino para la vida real. Tener huevos, tener gallinas y tener huevos, esa es o sea, reduce, es un factor protector, como dicen en psicología, no es un factor de riesgo. Acá dos maneras de iluminar, ¿no? Con aceite, con una lata de atún y aceite, miren, se puede tener iluminación, porque vamos a acostumbrarnos a vivir a oscuras por meses, probablemente. Acá tenemos un cosechador de frutas, un árbol ahí donde podamos conseguir comida y no podamos alcanzarla, ¿no? Miren qué sencillo y qué efectivo, ¿no? Y el tubo recoge la fruta. Y acá termino esta parte diciendo que la seguridad alimentaria que permita la supervivencia en un contexto desastroso se puede asegurar a través de la organización comunitaria. Sin eso no pasa nada. Por muchas razones. Tiene que haber organización comunitaria para que esto funcione. La gente no se puede aislar después de un evento catastrófico porque eso es peligrosísimo. La gente tiene que unirse. La producción de alimentos en pequeña escala y su procesamiento y conservación con el uso de tecnología social de supervivencia, que es justamente lo que estamos hablando. Si tenemos la herramienta más importante está en la cabeza, es la cabeza, la mente humana, el cerebro, es una herramienta. Con el cerebro se resuelve todo, pero el cerebro tiene que estar programado, ¿no? Esa es la realidad. Excelente, excelente. Muchísimas gracias por tremenda presentación. Gracias por el generoso comentario. Gracias, Guillermo. De verdad que ha sido de mucho provecho, creo que para todos, conocer cada uno de estos puntos, conocer realmente muchas cosas que normalmente las personas ignoramos, ¿no? O no tenemos en cuenta, sobre todo en estos aspectos que son imprescindibles para la vida misma, tal cual. Así que gracias, lo has explicado con mucha maestría. Por supuesto, Alialpa te agradece al ingeniero Guillermo Orellana por esta interesante presentación que estamos seguros que en este tiempo hemos podido informar, generar conciencia en la población sobre la gestión del riesgo ante posibles eventos naturales y saber qué hacer en ciertas circunstancias para mantener también el tema de seguridad alimentaria. Vamos a pasar ahora, Guillermo, a la ronda de preguntas. Entonces, de este amplio número por parte de nuestros seguidores que nos han enviado, hemos seleccionado algunas. Así que vamos a verlas, ¿sí? La primera pregunta dice, ¿podrías darnos un ejemplo sobre la relación entre peligro, vulnerabilidad, riesgo y gestión del riesgo? Claro que sí. Mira, cuando nosotros hablamos de riesgo, tenemos que hablar primero de dos cosas, que es el peligro o amenaza y la vulnerabilidad. Los peligros son de varios tipos, ¿no? Pero nosotros nos encontramos en una situación de peligro porque es una condición que provoca la posibilidad de tener algún tipo de daño, ¿no? El peligro. Ahora, ¿por qué somos vulnerables ante un peligro? ¿Cuándo somos vulnerables ante un peligro? Cuando no podemos resolver la situación. Por ejemplo, para mí, yo no soy vulnerable a muchos peligros. Por ejemplo, si tú me hablas de va a escasear el agua en Lima, yo no creo que sea vulnerable al peligro. O sea, para mí no es un factor de riesgo, inclusive el peligro es un factor de riesgo. No soy vulnerable. ¿No? ¿Por qué no soy vulnerable? Porque en mi cabeza sé cómo conseguir agua. Yo la consigo de donde sea y la voy a hacer segura para beber. Si yo, por ejemplo, tengo en mi familia a muchos niños, si yo no sé, o sea, no sé cómo manejar las situaciones, no sé cómo voy a hacer exactamente para manejar a mi niño durante y después del terremoto, cómo los voy a alimentar, si yo no sé cómo voy a atender un herido, ya mi familia es vulnerable a la falta de asistencia médica. Pero si yo me preparo, yo aprendo a hacer suturas, yo llevo un curso de primeros auxilios a nivel militar, ¿no? Yo puedo ayudar a mis vecinos. Se están muriendo, no lo van a atender, no va a haber hospitales. Están diciendo que todos los grandes hospitales, bueno, esto desde 2012, todos los grandes hospitales se vienen abajo. Esta noticia la he leído, pero tengo hasta unas fotos en 2012 con 6 publicaciones que dicen lo mismo. Se vienen abajo todos los hospitales. Y postas médicas, bueno, tampoco va a haber personal médico sanitario. ¿Comprende? Entonces, soy vulnerable si no sé cómo curarme. Todo aquello que se convierta, todo lo peligroso, que sea realmente peligroso para mí, porque yo no puedo hacer algo, me hace vulnerable. ¿No?
No sé si es más o menos claro eso. Claro, sí, muchas gracias, de hecho, por esos alcances. La segunda pregunta nos dice, según los últimos reportes de FEN, indica que estamos en un fenómeno del Niño. ¿Cuál crees que podrían ser los efectos directos en la Sierra Central? Estamos hablando de lugares como Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, por ejemplo. Claro, el fenómeno del niño es un fenómeno climático también un poco desconocido, ¿no? Se está hablando últimamente mucho acerca de la evidencia que ha existido en el periodo prehispánico, que es muy largo, mucho más largo que el periodo hispánico, ¿no? Miles de años, en donde hay clara evidencia de que ha habido fenómenos del niño que han durado décadas y han destruido civilizaciones, han provocado el desplazamiento de poblaciones en todo el Perú. Un caso es el de Nazca, que esto es lo último que he sabido de Nazca. Aparentemente Nazca no desapareció, sino se fusionó con la cultura wari, ¿no? Después de terremotos, y esto lo han probado, ¿eh? Con estudios. Han examinado geología y todo esto, han examinado la Tierra y ha habido evidencia geológica de terremotos y fenómenos del niño, y muy cercanos, muy cercanos. Ahora, en Junín, si hablo de la dimensión económica, bueno, lo primero es evidente, ¿no? Eh, se van a dañar las áreas de cultivo, no se va a poder cultivar en zonas bajas. Esto probablemente lo van a avisar, no es que va a caer como un terremoto de porrazo. En las zonas bajas no se va a poder sembrar, los agricultores no van a sembrar porque los agricultores en Junín y en Huánuco, en Paco, son gente inteligente, ¿saben? No van a sembrar para perder. Entonces eso va a generar escasez en Lima. Ahora en la sierra los efectos, bueno, ellos si no producen no ganan dinero. Ahí se va a provocar una suerte de crisis y dependencia, van a necesitar apoyo financiero para reiniciar las cosechas. Otra cosa, que se corten las carreteras. Si tenemos un niño considerable, se van a cortar las carreteras. Bueno, eso lleva a otras consecuencias también, ¿no? De nuevo, los fenómenos en niños tienen un carácter hasta ahora impredecible. Se toma con mucha ligereza esto. Acá, te digo que ha caído hace poco y no se ha sabido. Yo vivo en Cieneguilla, estoy en Cieneguilla, y no tienes idea de lo que ha pasado, y no ha salido en los periódicos. Ha habido hasta desaparecidos que no se toman en cuenta. Y yo ver que por la parte frontal de mi casa, suerte no a mi casa directamente, sino por los costados, se fue hasta el fondo de mi propiedad, entró un huaico. Yo nunca había visto un huaico personalmente, y de repente me encuentro con que un día que dicen que va a llover, llovió, era impresionante. Yo estaba en la selva, he visto llover torrencialmente en la selva, y de repente una lluvia torrencial, peor que la de la selva, que levantó el nivel del agua en 15 centímetros en cuestión de minutos, se inundó, y luego el huaico, tumbando paredes por todos lados. Y no ha matado a gente porque era de día, porque si hubiera sido de noche hubiera habido muchos muertos. O sea, te imaginarás lo que va a pasar en todo el camino en Huancavelica, y ellos no tienen recursos como tenemos en Lima. El problema es que cuando cae Lima, cae todo el Perú. Exacto. Cae todo, pero el terremoto es algo que va a afectar a todo el Perú. Pero el fenómeno del niño, ojo, lo que es impredecible es el tamaño del niño. No hay mucha evidencia, salvo la evidencia histórica de los sitios arqueológicos, no hay mucha evidencia de los verdaderos niños. Son niñitos malcriados los que recibimos, pero no verdaderos niños. ¿Ah? Ese es un gran peligro. No necesito decirlo, pero creo que las consecuencias serían tremendas, ¿no? Tremendas, devastadoras también. Gracias, sí, definitivamente impredecibles totalmente, ¿verdad? Es un escenario bastante difícil de pronto también de abordar, pero, pero gracias por los alcances. Sin duda alguna van a haber cosas que sí o sí van a pasar y pues nuevamente, ¿no? Buscar estar lo mejor preparados posibles. Vamos con la siguiente pregunta y dice, pese a los esfuerzos de las autoridades, ¿cree usted que la población esté preparada para subsistir en un escenario de desastre, proveyéndose de agua para consumo humano, alimentos y otros? En ese plan nacional del Planajer, en el Planajer, lo último que dice, lo último que se tiene que hacer, y creo que lo más importante es preparar a la población. No han llegado ni a la mitad, no están ahí. Yo aquí en Cieneguilla estoy haciendo una cosa en microescala, ¿no? Porque Cieneguilla es chiquita, pero la intención ha estado ahí con la municipalidad de Cieneguilla, con la anterior gestión, y creo que la voy a reiniciar con esta gestión,
La gente no está preparada, absolutamente. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la gente, o sea, se equivoca con el tema de la mochila. La mochila no va a salvar a nadie, número uno. Eso lo dice todo el mundo y no sé por qué insiste. Número dos, hay un medio de comunicación que está tratando de ayudar, de sumar a este esfuerzo, pero está confundiendo a la gente cuando dice que el terremoto va a ser 8.5. La diferencia entre un 8.5 y un 8.8 es grandísima. La diferencia entre un 8.8 y un grado 9 es también grande. La magnitud crece, es más grande el terremoto. Y se ve, han hecho hasta una radionovela y se ve que la gente después del terremoto conversa, llamaste a tu tía Paquita para preguntarle si estaba bien. Es un escenario real. Entonces no se hace ningún bien, creo yo, y acá estoy tratando de sumar, porque no es una crítica destructiva, diciéndole a la gente, hablando de una dimensión mucho más pequeña de la realidad. Y el daño es multidimensional. Yo no quiero ni siquiera pensar en las consecuencias psicológicas de la población, porque es terrible. Nos vamos a proyectar 30, 40 años en daño. No estamos preparando. Agua se necesitaría que alguien juntes agua para 5 meses, 3 meses, 3 a 5 meses. Alimentos para 4 meses, por lo menos, hasta que se. No estamos preparados, definitivamente. Sí, totalmente. Bien, la siguiente pregunta nos dice, si alguien desea tener un huerto casero, ¿dónde puede dirigirse para recibir instrucciones? Esto vinculado al sector agrario, ¿no? De la localidad, evidentemente. Hay 1.000.000 de tutoriales muy buenos en YouTube. Hay cursos en la Universidad Agraria, extensos, muy buenos también. Y hay una serie de asociaciones, es cuestión de buscar en Internet que es una gran herramienta, se puede encontrar gente interesada en esta. Y lo más importante, tener entusiasmo en la actividad, creer en eso. Acá en Cieneguilla vive mucha gente, acá vive una población a la que le encanta eso. Acá todos los sectores socioeconómicos del Perú están acá en Cieneguilla. La gente se comprende, se entiende. Y creo que el denominador común es la cercanía a la naturaleza, el querer vivir de otra manera, ¿no? La gente cultiva, procesa sus alimentos, ¿no? Hay muchas bioferias y la gente vive en eso. Y yo creo que en la ciudad se puede hacer también, así vive uno en un departamento. Yo he visto ejemplos extremos en donde cultivan frutas en departamento. Puede ser una gracia, ¿no? Pero igual es la actitud lo que tenemos que tener. En todas partes hay información, ¿no? Excelente, ¿no? Yo creo que eso, a mí personalmente me interesa mucho ese tema y yo creo que sí, ¿no? Definitivamente, sí, si realmente tenemos la predisposición, podemos hacerlo y así sumar también entre Por todos. supuesto, en los parques, en la casa, con los vecinos, y Tal se puede cual. hacer trueque. Ese es otro tema. Sí, está bastante interesante todo esto. Bien, la siguiente pregunta nos dice, en el área rural, ¿cómo podrían contribuir en la seguridad alimentaria para este tipo de eventos naturales? Por ejemplo, como el adecuado almacenaje de los alimentos perecibles. Sí, ¿no? Esto nos lleva a recordar las historias que nos contaban en el colegio acerca de las chulpas, ¿no? De la manera como los antiguos pobladores de esta tierra, los originarios de esta tierra, nuestros ancestros originarios, que eran gente que había desarrollado criterios a través de los siglos, ¿no? Es su cultura. La cultura, ¿qué cosa es? Es el conocimiento que desarrolla un pueblo, una población, en relación a su entorno o en respuesta a su entorno. Entonces, en esas épocas, ¿qué tenían? Ellos sabían que el cultivo era estacional, ¿cómo se sabe ahora también? No había agricultura moderna, ¿no? Entonces ellos cosechaban y preservaban, deshidrataban los alimentos. Y yo creo que si hubiera una campaña, esto se propagara, porque yo voy a trabajar dentro de muy poco en el área rural, ahí en La Libertad, en estos temas, ¿no? De preservación de alimentos. Pero si la gente supiera, se pudiera preservar, antes lo hacían, y había millones de habitantes, más habitantes de lo que nosotros creo que nos han enseñado, y se preservaban los alimentos para distribuir esa producción a lo largo del año. ¿No se puede hacer ahora? Claro que se puede hacer. Claro que se puede. Si se almacenaba agua, imagínate. Eso hay estudios que está haciendo el Instituto de Montaña en donde han descubierto que la tecnología de esa época para sembrar agua, dicen, ¿no? Era avanzadísima. Y tenían agua todo el año.
todo el año. Había puquiales abajo porque había agua arriba que iban juntando en cochas artificiales. La comida se puede guardar, se puede deshidratar más que todo, la deshidratación. Pero es un tema que tiene que manejarse a una escala, ¿no? Tiene que intervenir el Estado. Y en el Estado los que toman decisiones tienen que tomar decisiones al respecto y pensar que necesitamos eso como una acción de prevención contra una catástrofe, ¿no? Excelente, gracias, gracias Guillermo. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué cree que se necesita para que la población pueda desarrollar este tipo de tecnologías? ¿Y cuál cree que sea la más accesible para la población? Bueno, la tecnología apropiada, tecnología social, o ahora yo le llamo en estas circunstancias tecnología emergencista, es una tecnología que lo que necesita de la persona que quiere aprender es que entienda los conceptos. Cuando uno entiende los conceptos, por ejemplo, ese de la cocina, ¿no? Tenemos una cámara de combustión. Sabemos que el humo es el combustible, no la madera, el humo. Cuando uno empieza a deshidratar la madera se calienta y bota humo deshidratándose, otros gases. Esos gases son inflamables, pero esos gases solo se prenden a más de 380 grados Celsius de temperatura. Si nosotros sabemos eso, ya sabemos que tenemos que calentar la cámara de combustión y cada vez que metamos, haya 400 grados, por ejemplo, más de 380, todo se va a prender así, va a explosionar. Eso es lo que ocurre, una explosión, cuando uno mete leña y ¡boom! Esos conceptos son los que uno tiene que manejar. Y después la creatividad, que el pueblo peruano es extraordinariamente creativo. No sé, somos una cosa extraña nosotros, somos muy creativos en el Perú, emprendedores. Entonces, no necesito decir, yo tengo hasta fe, siempre que he ido a enseñar esto, no voy a enseñar, voy a sembrar conceptos. Con la esperanza, como ocurrió en el norte, regreso y han mejorado las cosas que le enseñamos. Son extraordinarios en el Perú. Y accesibles para la población son básicamente las cosas que tienen que ver con transporte de agua, o sea, las bombas, hay bombas increíbles, automáticas, ¿sabes? Que te elevan a 7 veces más altura sin el uso de energía, con un fenómeno que se llama el aliete hidráulico. Hay bombas de pistón, hay bombas de soga, hay bombas de aire comprimido que pueden ser usadas en pozos, estos pozos con tubos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay manera de generar energía eléctrica. Pero en este contexto de lo que hemos estado hablando, yo creo que las más importantes son aquellas que nos puedan asegurar la supervivencia. Cómo esterilizar alimentos, biomasa, o sea, la biomasa es toda la masa biológica que se puede hacer arder, que produzca gas que se pueda prender. Tecnología solar pasiva, se puede hacer muchas cosas con las cocinas solares, calentadores de agua, etcétera, 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 deshidratadores. Eso, y si tuviera que agregarle uno más, no. Lo solar fotovoltaico puede ser adecuado, pero ¿quién repara los paneles solares? No son sostenibles, ese es el problema. Tenemos 94.000 centros poblados en el Perú, 94.000. Estamos desperdigados por todo el país. Es impresionante el número, ¿no? Y Sí. las tecnologías estas son muy adecuadas, pero hay que saber usar. Esto no es un negocio, hablamos de desarrollo, no es construir puentes ni carreteras, eso no es desarrollo. Desarrollo es hacer que la mente de las poblaciones se transforme. Eso es desarrollo. Con eso ocurre el desarrollo, no con pistas que se la lleve el huaico finalmente, ni puentes. Qué buen concepto, sí, me encantó este último concepto. La siguiente pregunta nos dice, Guillermo, ¿podrías explicarnos cómo se puede purificar el agua? Claro que sí. La purificación puede implicar dos procesos, ¿no? Que no son paralelos, uno primero que el otro. El primero es el proceso de clarificar el agua. Porque uno piensa en un agua pura, uno la ve el agua pura y la ve limpiecita, ¿no? Sin sólidos en suspensión. Entonces, primero clarificamos. Si tiene suciedad, como el agua con barro, imagínate, la pasas por un filtro mecánico que se puede fabricar, que es un tubo que tiene diversos tipos, diversos calibres de arena, ¿no? Y algodón al final. Y es increíble, tú echas el agua con barro y sale bastante clara, lo puedes volver a pasar y sale más clara. Luego esa agua, que ya no tiene sólidos en suspensión, se somete a un proceso que esterilice el agua. Esterilice el agua. ¿Y cómo se esteriliza? Bueno, puede ser de la manera más sencilla, poniendo una botella al sol, lo que, como expliqué hace un momento, hace que la bacteria se esterilice, que no se reproduzca. Yo no puedo comer la bacteria, si la bacteria está esterilizada,
no va a aumentar la población de bacterias en mi cuerpo, entonces no pasa nada. La otra es utilizando energía, hacer que el agua hierva. Así se puede purificar. Ahora, ojo, mucha gente dice, yo tengo un purificador de agua, un filtro, tengo que me lo he traído de Estados Unidos, de Japón. Anda, un amigo me decía eso y le regalé un clarificador porque le dije, no le vayas a meter agua con barro a tu filtro de alta tecnología porque lo malogras. O sea, no serviría para nada. Tendría que clarificarse el agua para usar el filtro de alta tecnología, ¿comprendes? Mira hasta qué extremo llegamos, la tecnología sirve para eso y la alta tecnología no, en esas circunstancias. Agua con barro no sirve. Claro. Excelente. Y la pregunta final nos dice, ¿qué le parecería que estas tecnologías puedan ser incluidas en la currícula escolar e impartidas en los centros educativos, tanto en el nivel primario como secundario? Es una pregunta, yo creo que, Leslie, ya sabes cuál es mi respuesta. Yo creo que sería una maravilla, ¿por qué? Y ya lo he probado. Sería una maravilla porque los conceptos que necesitamos relacionados con teoría, ¿no? Teoría en física, en matemática y todo, son sencillos, cualquiera los puede entender. Hablamos de muchos conceptos. Tenemos que hablar de temperatura, tenemos que hablar de granulometría, de tamaños, tenemos que hablar del agua, de química, de bioquímica, pero cosas básicas que los niños podrían aprender. No, decirle a un niño, ¿y por qué el pez vive acá y no vive acá? Bueno, acá hay oxígeno disuelto. Los peces respiran oxígeno que esté en el agua disuelto. ¿Qué pasa? Cuando la bacteria cae en el agua y se malogra el agua y se descompone esa bacteria y de ese olor hediondo, que es metano o algo parecido, ya no hay oxígeno. Entonces esa agua no sustenta vida, ¿no? Eso es contaminación. Estamos hablando, mira, de medio ambiente, etc. Yo tengo una experiencia muy, muy agradable que tuve hace 6 años en un colegio en Cieneguilla, en donde me encargaron que organice una feria de tecnología apropiada con los alumnos. Me pasé 3 meses yendo en toda la secundaria a encaminar proyectos que hicieron los alumnos. Había bombas, había cocinas solares, y al final, en un sábado, se hizo una demostración, una feria de tecnología apropiada. El colegio nunca tuvo tantos visitantes, fue toda una sensación. Y los padres orgullosos de sus hijos, bueno, tuvo un doble efecto, un efecto psicológico de sus hijos, que la gente se acercaba a preguntar a los chicos cómo funcionaba. Y fue increíble, los chicos dieron todas unas explicaciones increíbles, que mejores que les quedó yo, los hubiera traído a ellos para que lo expliquen. O sea, es que era impresionante. Fue una feria llena de carros y la gente viendo que hacían de todo. Estaban cocinando con cocinas solares, con concentradores solares. Estaban bombeando agua con bombas de soga, con bombas de pistón. Me parece que si se pudiera hacer, dudo que lo hagan, ¿no? Pero si se pudiera hacer sería una maravilla. Es tan sencillo. Un profesor de física básicamente podría conducir los talleres de tecnología apropiada en los colegios. Sería una maravilla, simplemente. Y muy adecuado para preparar a nuestra población para el Sí. futuro. Porque somos un país de eventos naturales catastróficos, no de desastres. O de repente puedo decir que también de desastres, porque ya tenemos un buen récord de desastres que son provocados por gente que no toma decisiones. Sí, sí, me parece muy válido eso realmente y totalmente acertado también con tu opinión. Bien, nos quedaba una última pregunta ahora sí, y es, la roca fosfórica, dice, es considerada como un fertilizante ecológico. ¿Crees que este producto pueda ser parte de un plan integral nacional que contribuya en la prevención de la inseguridad alimentaria? Pero por supuesto, a diferencia, los nitratos se hacen con, entiendo que hasta con petróleo, los nitratos. La roca fosfórica no es natural. Además, como un macronutriente importante, pues es sencillamente integrarse a toda una corriente de bioagricultura, ¿no? De agricultura natural, ¿no? O agricultura, la que llaman ecológica, ¿no? Por supuesto, es de los elementos que puede integrarse a toda una corriente de producción agrícola doméstica. Y yo me imagino que debería impulsarse eso, porque se consumiría mucho de eso, ¿no? Y de nuevo, no provoca no va a convertirse cuando alcance su clima, no va a provocar ningún evento disruptivo en el comercio y producción de alimentos, sino que va a hacer que la gente valore más lo que come y cómo lo produce. Hay un efecto psicológico también en comerse algo que uno produce.
Yo lo he notado como experiencia personal. Tú no puedes creer la fiesta que hacen las personas que tienen un huerto en su casa cuando sacan un camote de su casa, cuando sacan un plátano y le dicen a su vecino, a sus sobrinos, oye, mire, esto es de mi huerto. Lo comen el camote o la papa como si nunca lo hubieran comido. O sea que sí, por supuesto que sí, la roca fosfórica es especialmente la más importante para integrarla al cultivo orgánico, ¿no? Importantísimo, ¿sí? Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Guillermo. Y de esa manera hemos culminado con la ronda de preguntas. Agradecemos la magnífica ponencia del ingeniero Guillermo Orellana sobre la siembra, seguridad alimentaria y el uso de la tecnología apropiada en un contexto de desastre. Esperamos contar contigo, Guillermo, en otra oportunidad. Recuerda, las puertas de Alialpa están abiertas para ti. Antes de culminar, estimado Guillermo, quizá desees dar un último mensaje o unas palabras finales a nuestros seguidores de Alialpa. Por supuesto que sí. Ante todo, y lo más importante, agradecer a todos ustedes, a Alialpa, por esta oportunidad, que en realidad que es una misión. Yo no sabes cómo celebro tanto que Alialpa apoya a todas las personas como yo, que hay muchas, en esta cruzada para evitar el dolor de nuestra población. Esto va a sonar quizá terrible lo que diga, pero se van a acordar de nosotros mucho más después de que ocurran las cosas, te lo digo. Y si hay un temblor fuerte, que ojalá hubiera uno fuerte para que la gente la sacuda antes de uno grande, se van a acordar de Ali Alpa, se van a acordar de Tigre y se van a acordar de mí también. Y todos nosotros que hicimos algo y dijimos algo antes de, no después de. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, agradecemos nuevamente al ingeniero Guillermo Orellana. Estamos seguros que esta presentación es de muchísimo valor para todos nuestros oyentes y espectadores. Si están interesados en profundizar sobre la tecnología mostrada, solo tienen que escribirnos. Y bueno, el ingeniero Orellana, por supuesto, también va a estar ahí presente para contestar a través de Alialpa. Y pronto quizá poder hacer otra presentación con más detalles sobre alguna tecnología que deseen desarrollar. Aprovecho en agradecer a todos nuestros seguidores de las redes sociales por sus diversos comentarios que nos han permitido profundizar en este tema. Sigan comentando nuestros artículos en las redes sociales. Nosotros estamos en busca siempre de resolver las dudas en cada entrevista o preparar algún programa especial si así lo solicitan. Estamos atentos a sus comentarios tanto en Facebook, en Instagram y en YouTube. Bien, amigos, esta presentación ha llegado a su fin. Quiero decirles a nuestros seguidores que la gestión del riesgo, la problemática de la inseguridad alimentaria, agricultura y los fertilizantes no es solamente un problema agrario, sino un problema de vida también. Gracias a todos por su presencia y nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias.